Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos para compartir esta lectura devocional número 50, donde vamos a recordar cómo fuimos comprados por precio, cómo fuimos redimidos por Dios de pura gracia y lo que eso implica o significa para nosotros. Éxodo capítulo 2. Continúa hablando acerca de la opresión que el pueblo había sufrido en Egipto y a causa de que Faraón había ordenado asesinar a todos los bebés de Egipto. Nos narra la historia de uno de esos bebés, un varón de la familia de Leví, nieto de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea, su tía. En este momento todavía no estaba prohibido por la ley, la que concibió y le dio a luz un hijo, fundamentalmente. Y viendo lo hermoso, la belleza física en la escritura teológicamente representa o señala la bendición de Dios. Viendo lo hermoso, este niño ya estaba dando señales de haber sido escogido por Dios. Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más. Entonces recreó la escena del arca de Noé, básicamente. Puso al niño en una arquilla de juncos, la calafateó con brea y lo arrojó en el río. Y una hermana del niño, Miriam, estaba viendo a saber qué sería del niño, y en ese momento providencialmente la hija de Faraón venía al río a lavarse y encuentran al niño y termina siendo criado por su propia madre y adoptado por la princesa de Egipto, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque dice: de las aguas lo tomé, fue librado a través de las aguas. Y en aquellos días, ya crecido, con 40 años, Moisés salió a ver a sus hermanos en su esclavitud y su duro trabajo, y al ver cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, mató al egipcio, sabiendo que Dios lo había escogido, pero no sabiendo exactamente cómo habría de obrar esa liberación, creyendo que el pueblo entendía que Dios lo había llamado a él para salvarle. Hizo venganza, salvó al inocente, matando al egipcio, pero al día siguiente, separando a 2 hebreos que peleaban, uno de estos los confrontó sobre si quizás intentaría matarlo como había matado al egipcio, y al saber que aquel asunto se sabía, tuvo que huir perseguido por Faraón. Como dice el escritor de Hebreos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio del pueblo de Dios, pero fue desechado por sus hermanos, igual que José, igual que Cristo. Fue desechado por sus hermanos y terminó en la tierra de Madián, y allí conoció a las hijas del sacerdote de Madián y vivió con ellos. Probablemente de esta forma tuvo contacto con la historia de Job, solo para mencionar. Y vivió con ellos 40 años, se casó con una de las hijas de este varón, Reuel o Jetro, y ésta le dio un hijo, diciendo: forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Clamaron. La oración como instrumento, como
conducto, como catalizador del poder de Dios. Amados hermanos, en medio de nuestra aflicción y oscuridad debemos clamar en su providencia. Dios proveyó un libertador, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y Dios oyó y se acordó. Este era el momento, aquí se cumplían los 400 años que le había dicho a Abraham que el pueblo había de estar en una tierra extraña antes de ser liberado. A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los reconoció. No que se había olvidado de ellos, sino que había llegado justo el momento, y ya Dios había provisto. ¿A través de quién? El hombre, a través de quién serían redimidos de pura gracia. El mismo hombre que ellos habían desechado. Porque en su gracia Dios había provisto también la salvación para ellos. Y esa misma confianza radical en su Redentor es la que vemos en Job, perdón. También en Moisés, que por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Pero es la misma que vemos en Job, quien le responde a Bildad, reconociendo en primer lugar sus múltiples dificultades, pero declarando su confianza radical y contra todo en Dios. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad lo que dices, que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Verso 6. Sabed que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Exactamente en la misma situación de esclavitud que el pueblo. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza, y me arruinó por todos lados. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí, acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartan de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí, ni mis siervos me escuchan. Llamé a mi siervo y no respondió. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque le rogaba por mis hijos. Wow. Aún los muchachos me menospreciaron. Mi piel y mi carne se han deshecho y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos. Job estaba, no solo se sentía, estaba totalmente abandonado. De la misma manera que Moisés, desechado por sus amigos, desechado por su propio pueblo. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Wow. Y escuchen esta oración que Dios recuerda. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? Justo las estamos leyendo. Pero él hace una afirmación de confianza absoluta que nosotros debemos recordar siempre. Yo sé que mi Redentor vive, no estoy abandonado, no estoy desesperado por más que esté abatido. Yo sé, a pesar de mi situación, a pesar de que tengo al mismo Dios por enemigo, yo sé que mi Redentor vive. Yo no estoy sin esperanza en el mundo. Y al fin se levantará sobre el polvo, quizás una referencia a la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel,
en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Temed vosotros delante de la espada. Sí, Dios me ha juzgado. Sí, no entiendo lo que Él está haciendo en mi vida, pero yo confío en Él. Si Job lo hacía, ¿por qué nosotros no? Que no conocíamos la cruz, no conocíamos, que Él no conocía, mejor dicho, la obra de la cruz, y nosotros sí, no tenían la palabra de Dios para consolarse. Moisés tampoco. Ahora nosotros podemos ver la grandeza de Cristo, el Redentor, porque Dios es nuestro Salvador, pero Él es también nuestro dueño, nuestro Señor. Y Cristo mismo mostró su autoridad, se mostró como redentor, redimir para comprar. Este es el significado de la palabra de los hombres, para mostrarles el camino a la vida, para llamarlos eficazmente, para limpiarlos de todas sus enfermedades y de todas sus necesidades, y para perdonar todos sus pecados. Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, estaba enseñando, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que le apartase en tierra un poco para poder enseñarle a la multitud, era su costumbre. Y al terminar de enseñar, como forma de sustentar su enseñanza, de afirmar o confirmar su autoridad para enseñar, le dice: echad vuestras redes para pescar. Y le dice en plural porque estaba Pedro y Andrés, su hermano. Pero Simón le responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. En otras palabras, porque tú lo dices, pero nosotros los expertos no hemos pescado nada. Pero bueno, para contentarte, no tenía ninguna fe en lo que estaba a punto de ocurrir. Pero echando las redes en el mar, se pescaron una gran cantidad de peces, a tal punto que las redes llegaban a romperse, y tuvieron que llamar a dos compañeros que eran nada más y nada menos que Jacobo y Juan, y llenaron ambas barcas, y las barcas se hundían después de haber fracasado en toda una noche de pesca. Solo con la autoridad de la palabra de Cristo los peces saltaron a la red. Y tal fue el impacto del milagro que Pedro se llenó de temor, y lo primero que vino a su mente fueron sus pecados al estar ante Jesús, como Isaías cuando se expuso a la gloria de Dios en Isaías 6. Apártate de mí, Señor. Ya no es el maestro, es el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero Cristo le dijo: no temas. Y en lugar de destruirlo por su incredulidad, le dice: no temas. Desde ahora vas a ser alguien nuevo. Ustedes serán pescadores de hombres. ¿Y cómo reaccionaron? Dejaron todo inmediatamente. Todo el fruto de su trabajo, todo lo que acababan de pescar, todo. Y le siguieron. Estando en cierta ciudad, la próxima escena, un leproso se postró delante de él y, reconociendo su autoridad, le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y Cristo, con su misericordia infinita, lo toca, cosa que él no tenía necesidad, y de hecho tocar a un leproso estaba prohibido por la ley. Lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y la lepra inmediatamente, al instante, la lepra se fue de él. Y enseñando en medio de una gran multitud, unos
varones que llevaban a otro paralítico con una fe radical. Hicieron un agujero en el techo y pusieron la camilla delante de él, bajándola, y Cristo dijo: tus pecados te son perdonados. Al ver su fe, al ver su confianza, y al saber que los fariseos, los líderes, los religiosos en sus corazones estaban cavilando, diciendo que él blasfemaba, Cristo expuso los pensamientos de sus corazones y les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, usó un título mesiánico, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdón de pecados, cosa que solo Dios puede hacer efectivamente. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. El milagro como testimonio de la autoridad. Y al instante, en presencia de ellos, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y después de salir de allí, vio a un cobrador de impuestos también desechado por la religión de su época, tratado como un traidor por su propio pueblo, y Cristo le dijo: sígueme. Y dejándolo todo una vez más, le siguió, y Leví, el cual es Mateo, preparó un banquete para honrar al Señor e invitó a los amigos de su gremio. Y siendo Cristo confrontado otra vez por los religiosos, les dice: los que están sanos, que se creen sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Son pecadores, efectivamente, y para ellos yo vine a llamarlos a que se arrepientan, no a que continúen sus pecados cubiertos de una religión falsa, sino a que se arrepientan. Es por eso que más adelante, hablando del ayuno, dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Cristo no cabía en el modelo de la vieja religión, de las tradiciones que traían los fariseos y los ancianos. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramarán. Vino nuevo en odres nuevos se echarán, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba el añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Nadie que llegue a probar verdaderamente a Cristo se vuelve a una religión de simples apariencias. Definitivamente. El Señor tiene autoridad. Aquel que fue desechado por sus hermanos, aquel que fue un varón de dolores, era en verdad nada más y nada menos aquel Redentor preparado por Dios, aquel Hijo del Hombre que tiene autoridad para llamarnos eficazmente, para salvarnos poderosamente y para redimirnos de todos nuestros males. Por eso es que Pablo, terminando su sección de confrontación de los pecados de la iglesia en Corinto, que venía desde el capítulo 1, con las divisiones, trata de inmoralidad, de jactancia, de vanagloria. Ahora trata: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Trata precisamente con las divisiones entre hermanos que llegaban al punto de que se demandaban ante los tribunales. Esto no es nuevo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Eso es una verdad. La iglesia juzgará al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar, de mediar, de resolver conflictos entre ustedes? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hemos de dar recompensas aún a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas pequeñas de esta vida?
Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, porque algunos probablemente se estaban estafando entre ellos. ¿Ponéis a juzgar a los que nada son delante de la iglesia, las autoridades civiles? Para avergonzaros los digo. No hay entre vosotros nadie que sea sabio para que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en un juicio, y esto ante los incrédulos. Lo habían llevado al extremo y dice, ya de por sí es malo que hayan pleitos. Ya el pleito, la división, la diferencia es una pérdida. ¿Por qué no más bien sufrís el agravio y el ser defraudados? Pero ustedes son los que agravian, defraudan a los hermanos. Los estafaban. Ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán. No se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. En otras palabras, los que viven, ejercen o practican roles o tienen conductas que no son propias del varón. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, y eso son pasados, algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Gloria al Señor. Los pecados no nos definen, amados hermanos. Esos amos crueles, cual Moisés, nosotros salimos del Jordán, fuimos sacados de las aguas, se nos dio un nombre nuevo, fuimos lavados, habéis sido santificados, apartados, declarados justos en el nombre del Señor Jesús por su fe y por el Espíritu de nuestro Dios que nos aplicó esa obra de Cristo. Y si bien todas las cosas me son lícitas y no estoy bajo el poder de la ley de Dios, de la ley del viejo pacto, en un sentido de que no necesito guardar las ceremonias y los escrúpulos exigidos en la ley de Moisés, si bien todas las cosas me son lícitas, todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero pueden llegar a dominarme y yo no dejaré que eso pase. Hay cosas que no siendo un pecado son peligrosas cuando dejamos que nos dominen. Las viandas son para el vientre para las viandas, sí, pero ambas cosas Dios las destruirá con el juicio. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, no es darle al cuerpo lo que te pida. El cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nuestro cuerpo resucitará, seremos resucitados corporalmente. Ustedes no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Voy a quitarle sus miembros a Cristo y se los pondré a una ramera, sea que lo vea físicamente, sea que lo veamos a través de una pantalla, en una foto. Voy a quitarle los miembros a Cristo y los voy a poner a una ramera. De ningún modo. Ustedes no saben que el que se une, el que se deja arrastrar por la inmoralidad sexual, a fornicación, adulterio, es un cuerpo con esa mujer. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, el cristiano, es un espíritu con el Señor. Por tanto, huyan de la inmoralidad sexual, de cualquier tipo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La fornicación no es un pecado común y corriente, porque es un pecado contra el cuerpo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, habéis sido redimidos por un precio, el precio de la sangre de Cristo? Por tanto, glorifiquen, denle la gloria, exalten a Dios en sus cuerpos, en su mente, con sus ojos, con sus oídos, con sus labios, con sus manos, con sus pies, con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, con todo lo que tú eres, porque las dos cosas le pertenecen a Dios. No hay una sola área de nuestra vida que haya quedado bajo nuestro dominio cuando decidimos entregarnos a Cristo, cuando Dios nos redimió de la esclavitud egipcia al pecado, cuando nuestro Redentor nos rescató. Nada quedó para nosotros, porque nuestro Redentor es un Redentor soberano. Y todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, sirve para Él y para su gloria. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.